hablaban mucho del clima. Qué lindo era cuando el sol había salido. Esto a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mangos y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era. Muchos años después, sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre, pero esa es otra historia. Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Porque yo solo leía libros donde los personajes eran extranjeros. Estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chinua Achebe y Kamara Lai, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí, avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvaron de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana convencional de clase media. Mi padre fue profesor, mi madre fue administradora y teníamos, como era de costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a su casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba de él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, «Come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada?» Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia tenía hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi maravilloso vuelo desde Lagos hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera.
Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esta historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto, y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo de una tradición de historias sobre africanos en Occidente, donde el África subsahariana es un lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esta única historia, al igual que un profesor quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre. Entonces, no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Habían debates sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimos de mexicanos. Había un sinfín de historias de mexicanos, como gente que saqueaba el sistema de salud escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera y cosas así. Recuerdo la caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa: el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la única historia. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la única historia sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso en las estructuras de poder en el mundo y en Cali. Es un sustantivo cuya tradición es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Encali. Cómo se narran, quién las cuenta cuando se narran, cuántas historias son contadas, en verdad depende del poder. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. El poeta palestino Murid Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con en segundo lugar. Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela.
Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes estadounidenses fueran asesinos en serie. No. Obviamente estaba algo molesta cuando dije eso, pero jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Ahora, no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leí de Tyler Updike, Steinbeck y Gates Q. No tenía una única historia de Estados Unidos. Hace años, cuando supe que esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, y en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Polly murió por falta de atención médica. Mi amiga Coloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo un régimen militar represivo que daba poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo, un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo y las hay deprimentes, como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. ¿Qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiese seguido los dos polos del debate sobre la inmigración, el de Estados Unidos y el de México? ¿Y si mi madre nos hubiera contado de que la familia de Fide era pobre y trabajadora? ¿Y si tuviéramos una cadena de TV africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo? Es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Muntaba Kari, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial, se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo, pensaba que las personas no podían leer, leerían si la literatura estuviera disponible y fuese asequible. Después de que publicó mi primera novela, fue a una estación de TV en Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó mi novela, no me gustó el final. Ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. Siguió contándome sobre qué escribiría en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes que no se suponían eran lectores. No solo había leído el libro, sino que se había dañado de él y sentía que era justo contarme que debería escribir en la secuela. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Funmi Onda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía del corazón hecha en un hospital de Lagos de la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea,
Gente talentosa, cantando en inglés y pidgin, y igbo, yoruba y yo, mezclando influencias desde Jay-Z a Fela, a Bob Marley, hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes. Y si conociera a Nollywood, lleno de gente creativa, haciendo películas con grandes limitaciones técnicas. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio en extensiones capilares, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan pero siguen teniendo ambiciones. Cada vez que regreso a casa, debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos. Nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno. Pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Dirijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir y contar historias. Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes y proveer de libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar. Pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la única historia, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias. Hacemos una atenta invitación para que suban al estrado la licenciada Janet del Rocío Noblecilla Maldonado, escritora y editora, el ingeniero Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, y la licenciada María Esther Saldivia Jara, titular de la Unidad de Igualdad de Género, para dar comienzo al conversatorio. A continuación, daremos lectura a las semblanzas de nuestros distinguidos invitados. Damos la bienvenida a la licenciada Janet del Rocío Noblecilla Maldonado, escritora y editora ecuatoriana-mexicana. Estudió marketing y periodismo en Ecuador y en México creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México. Estudios editoriales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y literatura europea contemporánea en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Desde 1992 ha colaborado en varias editoriales como escritora, correctora, asesora y editora. Impartió creación literaria y fue coordinadora de cultura de programa de niños, talento del Gobierno de la Ciudad de México. Laboró como consultora de la ONU para CONAMP y Semarnap en los puestos de coordinadora de publicaciones, coordinadora nacional del programa de voluntarios en las áreas naturales protegidas, guionista de documentales, discursera del Comisionado Nacional y secretario de Medio Ambiente. En paralelo, ha dedicado al voluntariado y a la filantropía. Ha trabajado en distintos proyectos con diversas comunidades en vulnerabilidad, tanto de mujeres, niñas y niños, personas de la tercera edad y niñez en situación de calle, con fundaciones, agrupaciones y asociaciones civiles. En su compromiso por contribuir a un tejido social equitativo, justo, con derechos y libertades. Bienvenida, licenciada.
Asimismo, recibimos al ingeniero Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura hidroagrícola, ingeniero agrónomo especialista en bosques por la Universidad Autónoma de Chapingo, diplomado en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental por la Universidad Iberoamericana, candidato a Máster de Gobierno y Educación por la Universidad de Alcalá. Fue titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas en la Secretaría de Gobernación en 2018 a 2020. Se desempeñó en el Senado de la República en las 62 y 63 legislaturas como secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos. Fungió como secretario particular del Senado, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, 2012 a 2018. Colaboró en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la 61 legislatura en 2009 a 2011. Se desempeñó como secretario particular del jefe de gobierno en 2005 a 2006, coordinador de asesores en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2003 a 2005. En el gobierno del entonces Distrito Federal se desempeñó en diferentes puestos como director general de la Comisión de Recursos Naturales, secretario del Medio Ambiente, director general del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal y director general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México en 1997 a 2003 y funcionario de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1978 y 1995. Bienvenido, ingeniero. Por último, damos la bienvenida a la licenciada María Esther Saldivia Jara, titular de la Unidad de Igualdad de Género, quien moderará este conversatorio. Gracias, María Esther. Gracias a ti, Vero. Bueno, gracias, compañeras y compañeros, por este acompañamiento al primer Día Naranja de este año. Y la verdad es que me siento confortada, nutricia, porque le comentaba a nuestros invitados que se conjugan en estas dos personas que podrían ser distintas. Una es conosureña, podríamos decir, Ecuador, estamos todos en el Cono Sur, el otro está aquí arriba, una está en el área de las humanidades, nuestro ingeniero está en el área de los... Mi historia única es que los ingenieros son números, metal y construcción. Entonces, cuando conozco a Chimamanda a través de una hija, porque Chimamanda es una escritora feminista que guía el pensamiento de toda esta última ola de feminismo, sentí que estaba frente a una posibilidad rica justamente para generar conversaciones. Yo soy siempre, quienes nos hayan acompañado a otras mesas en naranjas, siempre insisto en el valor de la conversación. Si fuésemos capaces todos los días de conversar, podríamos conocer, como dice Juan Gabriel, el amor eterno, porque podríamos estar conversando y reevaluando las relaciones, podríamos estar conversando a nivel político y poniéndonos de acuerdo entre un lado y otro. Entonces, cuando conozco el tema de Chimamanda, dije, tengo que compartirlo en Conagua, y gracias al licenciado Solís, quien me orientó, porque la verdad, voy a ser honesta, yo soy súper directa en esos planos, y dije, ¿cómo abordo este tema aquí en Conagua? Entonces dije, ayúdenme. Y José me dice, mira, yo creo que tiene que ser un escritor o escritora, y el ingeniero Mastache, que tiene todo un recorrido de campo, y el campo te da todo ese sabor de la vida como para entender de lo que vamos a hablar, de los distintos escenarios o cómo nos asomamos al mundo, y cómo interpretamos este mundo es justamente el desafío que nos propone Chimamanda, ¿no? Asomarnos, aunque seamos desde nuestra propia identidad, pero saber que somos cambiantes a diario y que el otro o la otra también va cambiando.
Entonces, si gustan, podemos comenzar con la primera pregunta que tengo acá para calentar la conversación y para que no haya suspicacias. Yo ya le pedí permiso al ingeniero, lo voy a tratar de tú. Entonces, cualquiera que quiera comenzar, ¿cuál es tu historia personal? ¿Con qué puntos en común, qué puntos en común tiene tu historia con la de otras y otros? Rocío. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que asisten el día de hoy, a tanto a mujeres como hombres que están interesados en el tema de abrir escenarios, de abrirse a otras perspectivas y de trabajar juntos por cambios que necesitamos y que son urgentes. Bien, contestando a tu primera pregunta, permítame, a veces se me olvida que no veo, entonces... sí. Mi vida, como la de ustedes, está llena de historias. Lo dijo Chimamanda al inicio del video. Lo dijo también el escritor uruguayo Eduardo Galeano en una entrevista que le hicieron cuando habló de su libro Los hijos de los días. Mi historia habla del lugar del que vengo, en la provincia del Oro, en Ecuador. Un pueblo chiquitito, un lugar pequeño, pero con grandes historias. Mi historia dice cuáles son las bases con las que fui forjada, la formación de las instituciones educativas y de mi familia, del momento histórico que viví, de ese contexto social, político, económico y cultural en el que me desarrollé. Y cada situación o evento que viví me imprimió y me dejó aprendizajes. Mi historia hoy me enseña a entender quién soy y comprender por qué estoy en el lugar en el que estoy y lo que hago. Mi historia hoy me hace pensar en los caminos que he elegido y me hace reflexionar hacia dónde proyecto mis metas. Y si estas van en ese sentido de ese camino elegido. Pero mi historia no es solo mía, porque en mi historia están las historias de mis clanes, de todas esas personas que me antecedieron, con toda su sabiduría, con todos sus aprendizajes y con sus propias historias, las historias de mi familia y las historias de otros y de otras. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Hace un rato platicábamos, con permiso Rocío también. Hace un rato platicábamos antes de iniciar el conversatorio de que no es común tener este tipo de relaciones o de intervenciones en la Comisión Nacional del Agua. Normalmente hablamos de presas, de sifones, de acueductos, de otros temas, ¿no? Subsidios, apoyos y demás. Cosas muy, muy técnicas. Pero ahora este es un tema que nos permite abordar otra parte, otra faceta de nuestras vidas, que pues a veces por la continuidad y por la frecuencia del trabajo las hacemos a un lado en nuestra relación personal o interpersonal que tenemos con cada uno de los que trabajamos en la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Yo voy a hablar un poco de mi historia personal. Yo soy del estado de Guerrero, del sur de México. En la parte norte nací en una ciudad que se llama Iguala Guerrero. Es una ciudad que se encuentra entre Chilpancingo y Taxco. Está muy cerca de Taxco, como a 1 hora de camino. Es el inicio de la Tierra Caliente. Es el inicio de la depresión del Balsas. Es un lugar donde es un centro comercial de todas las poblaciones que se encuentran alrededor de Iguala. Es tránsito hacia Acapulco
En un tiempo antes de hacerse la autopista del Sol era tránsito obligado, ahora ya no tanto, pero tiene una historia ligada mucho a la orfebrería. Tasco es una ciudad que se distingue mucho por la venta de joyería de plata, pero Iguala, que no se conoce mucho, es una tierra de orfebres. Ahí se trabajaba mucho la plata. Vengo de familia de artesanos. Mi abuelo fue artesano, producía joyería de plata en talleres para abastecer a Tasco. Y entonces eso fue un poco el desarrollo, viviendo allá en Iguala, que era un pueblo pequeño. Yo recuerdo cuando hace muchos años, bueno, alguna vez fui niño, era una población de menos de 20,000 habitantes. Y bueno, yo crecí en una zona rural, una concentración urbana pequeña, pero una zona rural, donde aprendí a convivir y a hacer mis cosas. No sé, aprendí a nadar en un río, aprendí a nadar en una laguna, aprendí a convivir con la naturaleza. Pues jugábamos al trompo, a cosas muy comunes en la zona rural de nuestro país y ahí donde yo vivía. Y ese fue mi desarrollo normal, ¿no? Iguala para mí era el ombligo del mundo, ¿no? Era mi mundo. Pero también estoy consciente que formo parte de una generación. Mis padres fueron y nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque nuestro país estuvo un poco alejado, pero formaron parte de ese episodio del mundo. Entonces yo soy hijo de esa generación después de la Segunda Guerra Mundial. Una generación que fuimos, yo creo, tocados por varios episodios, ¿no? Uno fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues fue primeramente como esta liberación de querer buscar el amor y la paz, ¿no? Del movimiento hippie, hay que hacer el amor, no la guerra, buscar la liberación bajo otras formas, pero no una tras a la guerra. También de la famosa Guerra Fría, ¿no? Había de dos sopas en aquel tiempo. Era o el comunismo, liderado, era un modelo de desarrollo en aquel tiempo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era el modelo soviético, el comunismo, y el otro era el capitalismo liderado por los Estados Unidos de América. Entonces había de dos en esa Guerra Fría. En aquel tiempo, todavía a fines del siglo XX, Europa estaba dividida en dos Europas, ¿no? La Europa del Este, que tenía bajo su control, muy apoyada por la Unión Soviética, pero la otra Europa, ¿no? También la Europa del Oeste, apoyada por la otra forma de ser, el otro modelo de desarrollo, ¿no? Pero también me toca ver la caída del muro, ¿no? Entonces se acabó la Guerra Fría, se acabó la bipolaridad política en el mundo y solamente había una sopa, ¿no? El otro no funcionó, vámonos por el modelo capitalista, y surgió lo que ahora ya conocemos, como todo mundo se dio ahí en el consenso de Washington, una forma de ser donde se dio una forma de capitalismo, yo diría exacerbada, todo hacia que el mercado domina todo, algo que se ha dado en llamar el neoliberalismo, donde a través del mercado todo se controla, ¿no? El Estado es un estorbo bajo esa visión, y quizás se debe dedicar a los temas de seguridad, de salud, de educación, pero mientras menos se meta en eso también, ¿no? Y hubo ejemplos, yo recuerdo, pero porque fueron parte de mi formación, como en Inglaterra con la señora Margaret Thatcher, que se privatizó hasta las cárceles, ¿no? O sea, imagínense, yo era algo que no se me decía imaginable, ¿no? Privatizar las cárceles, ¿no?
Oye, pues es una función de seguridad del Estado, ¿no? ¿Cómo se le vamos a dar eso a agentes privados, ¿no? Pero bueno, los hospitales y todo lo demás. También eso, soy parte de eso. Pero también otra parte de mi vida personal, me tocó vivir la guerrilla urbana y rural en mi país. O sea, México no siempre fue así. Hubo una parte que esta oposición, había de una sola sopa, ¿no? En México, o sea, fue un predominio de un solo partido político hasta fines del siglo pasado, y la gente que estaba en la oposición, había gente que no creía en la vía electoral y se fue a la guerrilla, a las cuestiones armadas. Entonces había gente que tiraba bombas en las ciudades, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en los centros urbanos grandes, pero también en la guerrilla rural, en Guerrero, ahí en mi estado, a mí me tocó todavía ser partícipe de la guerrilla donde participaba Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, que fueron grandes maestros rurales y forjadores de la guerrilla rural, que los exterminaron, ¿no? Pero fueron gente de oposición que no creían en la vía electoral. Entonces también eso formó parte de mi formación. Yo soy también un producto de la escuela pública. En aquel tiempo también era muy difícil acceder a la educación privada, era excepcional. En mi tiempo era, al menos lo que yo tenía cercano, casi no había escuelas privadas. Ya después me he enterado que, bueno, en la Ciudad de México había otras opciones, quizás no tantas como las que hubo después, que se promovió mucho la educación privada, pero yo soy producto de la gente, made in la escuela pública. Yo crecí, soy de la generación de los libros de texto gratuitos, así soy, de esa generación. Entonces, y te das cuenta que formas parte de una generación, eres cogeneracional cuando platicas con los de tu generación y tienes muchas cosas en común, ¿no? Aunque hayas vivido en lugares diferentes, en condiciones diferentes, pero eres parte de una generación, ¿no? Es también de la parte musical, por ejemplo, me tocó vivir la parte de los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, o en México César Costa, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, ¿no? La revolución de Emiliano Zapata, del rock en español, ¿no? Y bueno, también de esa parte. Y me tocó vivir allá en la parte política, en lo que se dio por llamar el milagro mexicano, a partir ahí del sexenio, de lo que empiezo a tener memoria es del presidente López Mateos, donde se estabilizó, por ejemplo, el cambio del dólar, nuestra moneda, del dólar peso. Se mantuvo durante muchos años a 12.50. Es más, hay canciones de mi época que decían que era 2.50 el dólar, ¿no? Porque se conservó durante tanto tiempo, yo pensé que eso iba a valer toda la vida, ¿no? Hasta que me tocó ver que no era cierto, porque después vino el boom petrolero, que nos tocó vivir también el boom petrolero, ¿no? Nuestro país fue considerado, junto con los árabes en aquel momento, pues los países grandes productores de petróleo. Nos miraban, me platicaban, porque yo en ese tiempo no viajaba al extranjero, pero platicaban amigos, y que la gente cuando iba al extranjero y veía un mexicano, un árabe, te trataban como jeque, ¿no? Porque éramos los petroleros. En el tiempo del presidente López Portillo, recuerdo que había una imagen de nuestra República Mexicana como el cuerno de la abundancia. Somos ricos, ¿no? Y se nos dio la cabeza que éramos ricos y empezamos a gastar petróleo y nos consumimos Cantarell y llegó el presidente López Portillo y luego los sexenios petroleros con Fox y pues nos acabamos esa parte y llegó el momento, también me tocó, de las crisis económicas recurrentes. O sea, después de que pasamos esa época de abundancia, pues después fueron siempre periodos de endeudamiento y crisis, endeudamiento y crisis, endeudamiento y crisis. Entonces soy parte también de esa generación de desencantos,
me tocó vivir un México diferente. Aquí, y bueno, también otra parte me tocó vivir en México en un México que no había, yo soy de la televisión blanco y negro, donde el radio era también el principal medio de comunicación, la radio, era muy importante, saben, muy importante, y tiene una cultura, parte de la cultura que yo tuve fue a través de la radio. De la radio escuchabas cuentos, escuchabas libros, escuchabas música, y otras cosas. En mi pueblo también se utilizaba la radio para hacer comunicación, porque no había poblados tan alejados que le avisaban, oiga, vaya, ya llegó fulana de tal, me van a recoger a tal lugar, al río, porque pues llego dentro de un día o 2 días, porque voy a ir a visitar en el pueblo fulano de tal. Entonces eran nuestros medios de comunicación, pero también luego el inicio de la computadora, ¿no? De la computadora. Yo recuerdo en Chapingo, yo estoy egresado de la Universidad, ahora Universidad de Chapingo, antes Escuela Nacional de Agricultura, donde yo estudié cómputo, y nuestras clases de cómputo había un local donde estaba nuestro centro de estadística y cómputo, donde la computadora era de capacidad, yo creo que inferior a lo que tengo en mi teléfono, pero lo que ocupaba eran cuartos fríos de lo que es la planta baja de Conagua. Y a uno le enseñaban cómputo, pero lo único que le enseñaban era la construcción de algoritmos, o sea, modelos lógicos, ¿no? De construcción de algoritmos para poder acceder a la computadora a través de tarjetas perforadas. Es algo, lo cuenta uno y parece la prehistoria, pero uno accedía a una computadora de este tamaño a través de tarjetas perforadas para acceder a la computadora, ¿no? Era algo, después la computadora personal, hasta este mundo digital que ahora estamos, ¿no? Y que nos permite también comunicarnos en el momento, el acceso a la información ilimitada, ¿no? Ahora el problema es cómo discriminar la información que tiene uno, y hasta, decíamos, hasta esta vida digital, y ahora hasta los conceptos del metaverso, o del multiverso, ¿no? Que es algo que todavía ni nos imaginamos, pero que dicen que existe, ¿no? Y bueno, esto, y lo cuento esta historia personal, porque bueno, yo creo que soy esta historia única que comenta Chimamanda, pues un crisol de todo esto, ¿no? De pasar de mi pueblo, donde igual era el ombligo del mundo, a ser un poco más universal. Gracias. Gracias. Iguala, ya falleció un cuñado de Iguala, muy orgulloso, porque decía, como eran de tierra caliente, era gente brava. Y sí, después, ya viviendo acá, he conocido, bueno, Ayotzinapa, sin ir más lejos, nos da la referencia. A reserva que teníamos unas preguntas, pero me surge al calor de la conversación y de la complicidad, lo que se habla en Conagua no sale con agua. A ver, ¿cómo podríamos nosotros conocer de cómo esa historia única, desde tu parte me entiendo que eres poeta o novelista también, cómo si se ha cruzado, porque, bueno, en lo personal somos de la misma generación, ¿no? Entonces, somos de los traicionados, nos prometieron que íbamos a cambiar el mundo y sigue igual y peor. Entonces, pero este tema de la historia única, yo creo que hará unos años venimos reflexionando frente a eso, ¿no? Cuando se habla de empatía, cuando se habla de ponerse en los zapatos de la otra o del otro. Pero desde tu línea de creadora literaria, ¿sientes que de repente esa historia única te sirve o no la has tomado en conciencia? Cuéntanos un poco.
Bien, yo creo que aquí valdría la pena ver en qué puntos en común tenemos con lo que nos narra Chimamanda, ¿no? En ver estas otredades que más adelante me gustaría abordar un poquito más sobre ese concepto, que es un concepto muy interesante y que se plantea en psicología, lo plantea Kapuscinski, y que luego les doy la ficha para ahondar un poquito más. Ahora, cuando llegué hace más de 30 años a México, llegué con ciertos temores. Mis primeros conocidos me preguntaban de dónde era. Digo, escuchaban un poco mi acento y decían, pues no eres de aquí, ¿no? Y cuando les decía que era de Ecuador, respondían, claro, tu rostro es muy andino. Y viví algunas situaciones poco agradables al trabajar en algunas editoriales, donde empecé como guionista de historieta de bolsillo, estas chiquitas, ¿no? Que me imagino tú las leíste, ¿sí? O las coleccionabas. Y era un espacio ocupado en su mayoría por hombres, y en el que enfrenté varias desventajas. Joven, usaba minifaldas y no sabía alburear. Así que mi bienvenida a este país no fue nada fácil. Y tuve que, con grabadora en mano, vestida con pantalones holgados, ahora sí, recorrer tianguis, mercados y paradas de camiones para poder escribir los famosos sensacionales, los de Así soy y qué y Mercados. ¿Alguien los leyó? Exacto. Eran muy leídos. Si ibas en el metro, te encontrabas con esas historietas. ¿Y cómo es la vida? Dije, cuando aceptaron mi primer guión y se publicó, y vi cómo varios leían mi historieta en el metro. De niña, corte A, de niña, cuando apenas tenía 6 o 7 años, era una niña, entre comillas, difícil. Me gustaba andar en short, en la bicicleta, como líder de una bandada de niños que solíamos ir en las tardes a una tienda donde rentaban historietas a 5 sucres. Y los lectores, entre comillas, sin oficio, se sentaban en unas largas bancas de madera a leerlas. Mi madre, furiosa, iba a buscarme y durante el camino a casa no paraba de decirme que debía de dejar de sentarme a leer junto a esos vagos y que no era digno de una niña de ser líder de los bicicleteros del barrio. Por supuesto, las historietas de Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, Calimán, Hermelinda Linda, continuaron rentándose por años, y yo no me perdía ni un solo capítulo. Pero años después, lo que más me causó risa, y a mi madre también, fue cuando le platiqué que yo escribí esas historietas y que ganaba muy bien. Dijo, si hubieras sabido que esas historietas que leías de niña iban a llevarte a escribirlas, mejor te las hubiera comprado. Y concuerdo con Chimamanda. A veces las historias pueden influir en nosotros. Entonces me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si yo de niña hubiera leído historietas con historias ecuatorianas? Un año después de que dejé de escribir historietas, empecé a publicar artículos, reportajes y entrevistas en varias revistas para mujeres. Tuve el honor de trabajar en un proyecto con niñas y niños en situación de calle, y en esos escasos años que tenía, no, era muy joven, tenía como 21, 22 años máximo. En ese tiempo, pues, no tenía realmente un pensamiento ya construido, una conciencia de hacia dónde iba a ir. Y
Y bueno, cuando hice estos trabajos con niñas y niños en esos escasos años, pensando en que la historia que traía era tal vez única o que la de muy pocas personas se podía asemejar a la mía, cuando a diario iba a hacer este ejercicio de acercamiento con las y los niños para poder conocer parte de sus historias y registrarla en expedientes, fue cuando me dolió el mundo. Y también fue cuando supe cómo estos niños y niñas veían a los de afuera, a nosotros. Y durante las pláticas me di cuenta que compartíamos ideas, gustos y sobre todo miedos, que teníamos más en común de lo que hubiera imaginado, siendo extranjera, mujer, con historias que creía eran distintas y con una que otra idea preconcebida que enseguida desterré. Ya que no solo me limitaba en mi trabajo, sino también esas ideas me limitaban como ser humano. Y mi elección fue abrirme a esas posibilidades y nutrirme de todas esas experiencias. Y muy similar me ocurrió con los círculos de mujeres violentadas y con las niñas y niños de escuelas públicas cuando les daba clases de creación literaria, que fue una experiencia maravillosa en los centros DIF. También cuando coordiné a nivel nacional el programa de voluntarios en las áreas naturales protegidas, trabajando de la mano con las comunidades. Y cuando fui voluntaria en varias fundaciones, mi historia, la de ellos y ellas, las que compartimos todos y todas, tenían muchos puntos en común. Algunos dolorosos, otros luminosos. Y hoy son parte de mi historia, la que continúo escribiendo. Y aquí viene la ficha. El libro se titula Encuentro con el otro, de Ryszard Kapuscinski. K-P-C-M-S-K-I, Kapuscinski. Y ahí podremos leer un poco más de cómo se abordan estas otredades, de cómo nos enfrentamos nosotros al otro o a la otra cuando viajamos, cómo nos enfrentamos a esas otredades en esa otra ciudad, en ese otro país, con un lenguaje a lo mejor distinto, con una cultura distinta, colores de piel distintos, forma de moverse distinta, todo es distinto. Esas otredades en la historia a que han llevado a varios países. Por ejemplo, ¿no? China, ¿qué hizo China? Dijo, yo no voy a lidiar con otredades. E hizo una gran muralla. En la historia, ¿cómo nos hemos enfrentado a esas otredades? ¿Cómo hemos ido tomando conciencia de vernos, de mirarnos uno a otro y de reconocernos en el otro? Gracias Rocío. Coincido, te lo comentaba cuando te contacté para invitarte, porque le digo, México es, yo creo, uno de los países más acogedores, sin albur, pero lo es, bien, ingeniero. Pero yo le decía a Rocío, yo llevo, casi 50 años viviendo, que tuve una hermana que vivió acá, entonces en el 73 me dijo, como su marido era iguala y comunista, le dijo, hay que sacar a tu hermana un rato de allá porque él sabía lo que venía, nosotros no sabíamos lo que venía. Pero ya viviendo, llevo 20 años, y yo le decía, nosotros siempre tú vas a ser la ecuatoriana y yo voy a ser la chilena. O sea, aunque el acento a mí no se me quita porque hablamos pésimo los chilenos, entonces nunca se nos quita, ¿no? Pero es verdad eso de que ser inmigrante de repente te hace una lección intensiva de cómo ponerte en los zapatos del otro, porque uno como inmigrante tiene que rápidamente hacer el trabajo que los locales no hacen.
Entonces, Aarón, cuéntame un poco cómo si esa historia única en algún momento, porque yo creo que a nivel generacional, porque ponte tú, mi historia única antes de venir a México era un chiste, que yo creo que todavía lo siguen teniendo los humoristas chilenos, que decía, llevan a un mexicano frente al juez. Entonces que el juez le dice, ¿y por qué lo mató? Y el mexicano le responde, pues porque me miró feo. ¿Ya? Entonces, esa es, en Chile, eso es el sinónimo de mexicano, ¿ya? O del sombrero grande. Esas son historias que están adentradas ya en las culturas, y aunque hablemos español, pero cuando yo llegué a México tuve que aprender a hablar el castellano local, porque yo decía, allá en Chile el pinche es el sujetador, y acá tiene otra connotación. Entonces, imagino que justamente por ser cómplices de la misma generación, en algún momento debes haber sido también víctima de esa historia única, ¿o no? Sí, claro. Yo siempre he dicho que luego el código postal importa. Pareciera que no, pero sí importa. O sea, no es lo mismo nacer en la alcaldía Miguel Hidalgo que nacer en Iztapalapa o en Xochimilco. Nada más por no irnos más lejos, sino aquí en la Ciudad de México. Pero no es lo mismo nacer en Iguala Guerrero o en Ecuador o allá en Chile, porque te marca, ¿no? O sea, el código postal puede ser la misma persona, pero si el azar dice que tú naces en Nueva York, ahí enfrente de Central Park, o naces en Namibia, o ahí en la Franja de Gaza, tu historia es diferente, ¿no? Tu historia cambia. O sea, el código postal importa muchísimo, ¿no? Y eso es una cosa también que, por ejemplo, en mi caso, yo viví mi México, ¿no? Mi pueblo, luego poco salí y luego te das cuenta, pues, existe la Ciudad de México, que es un monstruo, ¿no? Este monstruo que te come, ¿no? Que el olor en aquel tiempo era horrible, el olor a diésel me daba náuseas, ¿no? Llegar a la Ciudad de México de verdad fue terrible, ¿no? Es el impacto de vivir de no ser nadie, ¿no? Llegas a ser alguien más. Allá en tu pueblo tú eres Sarón, ¿no? Y te saludan, y todo aquí el de al lado no te saluda, ¿no? El que vive a un lado, pero tienes que aprender a vivir en una sociedad tan grande con sus propios esquemas y demás, pero la Ciudad de México, ¿no? Pero no es lo mismo la Ciudad de México que irte a vivir a Cancún, ¿no? En Cancún llegas y pues Cancún es la ciudad de los migrantes, ¿no? Yo le llamo para México, digo, es un país del turismo, nuestra zona turística, pero para México pues hay muchos paisanos míos allá guerrerenses, pero también de la Ciudad de México, que fueron a ofrecer servicios turísticos, pero es mucha gente pionera, ¿no? O sea, que se ha ido a hacer la vida, a vivir y a ofrecer servicios turísticos, tiene contacto con gente de todo el mundo, y es otro México, o el México de la zona maya, ¿no? Con toda nuestra cultura, nuestra gran cultura madre, o los yaquis. Me voy del otro lado de los yaquis. Dicen cuenta los yaquis que están ahí en el sur de Sonora. Es una cultura muy sui generis. Y dicen los yaquis que ya saben que nuestras migraciones, la creación de la aparición de los primeros hombres en América, llegaron por el estrecho de Bering, ¿no? Y vinieron bajando, cuando bajó un poco la glaciación, y entraron por la parte norte. Pero dicen ellos que cuando pasaron y venían los aztecas del altiplano, dice nuestra leyenda que vienen de un lugar que se llama Aztlán, que tiene un lugar que sí existe, que se llama Mezcatitlán. Si algunos lo ven ahí en Nayarit, es un pequeño islote muy bonito, es pueblo mágico, ojalá y lo conozcan. Es el origen de la cultura azteca. De ahí salieron las 7 tribus
y llegaron a Tenochtitlan. Bueno, estas tribus dicen que cuando pasaron por Sonora, que iban a Mezcatitlán, a Nayarit, ya estaban los yaquis. Eso lo cuentan los yaquis. Entonces lo que dicen ellos es que nosotros somos una cultura madre también de México, tan similares o más antiguos que nuestra cultura olmeca. Pero sí es regreso al tema. Entonces hay en el apartado postal que sí te da también una historia única, porque por ejemplo la gente que nace en Tijuana o que nace en Ciudad Juárez, la frontera, con tanto continuidad en la relación con Estados Unidos, ese es un ser un poco diferente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo digo que nuestra relación ahí en esa larguísima frontera que tenemos, yo creo que es una de las fronteras más grandes que hay, con de millones de gentes que transitan día a día por la frontera. En un tiempo la relación fue más laboral, ahora somos el primer socio comercial de Estados Unidos, y yo creo que, aunque no lo quiera, yo no me negaba a aceptarlo, pero para mí ya es irremediable. O sea, vamos a formar parte cada vez más de esta cultura norteamericana. Entonces vamos a hacer un bloque y hay que irnos acostumbrando. Hay que aprender inglés, y ellos que aprendan español, que cada vez lo hacen más, porque vamos a hacer lo mismo. O sea, no hay forma. Entonces esta historia única, pues hay que ir cambiando, hay que ir siendo un poco más abiertos a mezclarse con otra visión, con nuestras otras culturas, ¿no? Que es la gente migrante que vive en Estados Unidos y Canadá, que finalmente va a ser un bloque, y también no olvidarnos de nuestras raíces hispanas que nos ligan mucho hacia la parte de Centroamérica y América del Sur, ¿no? Que luego vivimos en el día a día mucho con Norteamérica, pero nuestros lazos históricos están más hacia acá abajo. Muy bien. Gracias. Haciendo referencia a lo último que sostienes, me recuerdo cuando hace 50 años llegué acá por primera vez y conocí, Guerrero, Iguala, Ciudad de México, y yo reflexioné a los 20 años que tenía en ese momento, dije, no entiendo, este es el Nueva York o el Estados Unidos latino. Cuando los mexicanos sepan lo que tienen como territorio y como cultura, le dan 3.000 patas a los gringos, y los gringos, aparte de ser ignorantes, pues tienen el recurso de sentirse el primer mundo, nada más. Pero con todo el bagaje cultural que de México tiene y que de alguna forma tenemos en Latinoamérica, yo creo que no vamos a ser iguales, vamos a ser potencia antes. Una pregunta que me permito leerla porque soy mala para retener. Sostiene Chimamanda Ngozi, dado que los estereotipos, historias únicas, generan narrativas sesgadas, mismas que pueden quebrar la dignidad de un pueblo, y yo diría de las personas, mi pregunta sería, ¿qué tendríamos que hacer como personas, profesionales, servidoras y servidores públicos para, si no caer en estas conductas, cómo erradicarlas o cómo tomar conciencia de ellas? ¿Qué me pueden comentar respecto a eso? Bien. En el libro Una historia compartida, la escritora y periodista Julia Navarro mencionó, entre comillas, la historia que conocemos hasta el siglo XX es la historia que han escrito los hombres, cierro comillas. Y al continuar la lectura y encontrar el nombre de un gran número de mujeres que estuvieron junto a esos hombres que establecieron nuestra filosofía, psicología, arquitectura, política, entre otras, me hizo repensar en, abro comillas, reconstruir nuestra historia, al menos la literaria. Y que investigando un poco me congratuló conocer los proyectos de muchas otras mujeres que también están trabajando en estos temas. Y
fue cuando replanteé algunos de los objetivos específicos de un proyecto que creé en 2022, la Red de Escritoras Sin Fronteras, que buscaría visibilizar y rescatar literatura escrita por mujeres. Cuando publiqué y empecé a invitar a varias amigas escritoras, pensé que tal vez no llegarían las suficientes como para empezar a mirarnos, a conocer a otras que apenas estaban empezando a escribir o a publicar, a reconocer o rescatar a aquellas que por alguna situación fueron discriminadas, mujeres que escribían, que creaban de otras formas, que imaginaban realidades distintas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en un par de meses ya éramos cientos, y cada día se suman más periodistas, poetas, fotógrafas, cronistas, pintoras, narradoras, lectoras, que hoy ya somos más de 1000. E iniciamos juntas la primera antología, Escritoras que Besan, que aquí traigo el ejemplar, al final se los muestro, en la que participaron 40 escritoras y 16 artistas plásticas y visuales, con textos e ilustraciones, pinturas y esculturas, eróticas algunas, otras románticas, todas expresándose con libertad sobre sus cuerpos y los de otros u otras. Posteriormente convoqué a una antología mixta porque me interesaba incluir el punto de vista de escritores en la antología Los desvaríos de mi boca, con 42 autores y autoras. Y viene una segunda antología de Escritoras Sin Fronteras titulada Viajeras, Migrantes y Exiliadas, cuya convocatoria cierra este 31 de enero. Y que tiene el objetivo de registrar la mirada de mujeres que han viajado, migrado o han sido exiliadas por cualquier motivo y de cualquier forma. Estamos viviendo migraciones y exilios, guerras, sistemas, extremismos que nos vulneran y que no podemos hacernos de la vista gorda. Están frente a nosotros y debemos dejar de ser un poquito educados, como dice Chimamanda en una entrevista, y debemos gritar un poco. Y la propuesta de publicar con mi editorial estas antologías, con estas distintas realidades, es el, entre comillas, reconstruir con palabras nuestra historia. Cito la sinopsis del libro que mencioné de Julia Navarro, y el cual recomiendo ampliamente si queremos que nuestra historia no sea única. Hasta el siglo XX la historia la escribieron los hombres. Eso explica por qué las mujeres apenas aparecemos como sujetos de las historias de la historia. Sin embargo, la lista de aquellas que la protagonizaron es extensa, desde diosas hasta reinas, desde cortesanas hasta científicas, desde actrices hasta santas, desde escritoras hasta políticas. Hemos estado en todas partes, aunque un manto de silencio se empeñara en cubrirnos o ignorarnos incluso. Eso sí, no podemos contar las historias de estas mujeres sin tenerlos también en cuenta a ellos, porque desde el principio de los tiempos las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se explican las unas sin los otros, es decir, con ellos, sin ellos y por ellos, frente a ellos o con la ignorancia de ellos. Por eso, este libro no es solo la historia de ellas, sino también es la historia de todos, pero contada no a través de la supremacía masculina, sino desde un lugar común. No se entiende a Cleopatra sin César, ni Marco Antonio, ni a Helena de Troya sin París, ni a Frida Kahlo sin su Diego Rivera, ni a Simone de Beauvoir sin Jean-Paul Sartre, ni a Virginia Woolf sin Leonard Woolf. Este libro es un relato personal,
un viaje a través de mis inquietudes y lecturas, mi encuentro con historias protagonizadas por mujeres, ya sean reales o criaturas literarias, sin olvidar el papel de los hombres que estuvieron cerca de ellas, para bien o para mal. Y ahora doy comienzo a esta historia, una historia compartida. Cierro cita de Julia Navarro. Y agrego, hagámosla juntos. Abramos puertas y ventanas sin filtros, sin cadeneros o cadeneras que nos impidan avanzar en la construcción de un edificio social integrador, plural, diverso. Pero para ser parte de ese edificio social, debemos construirnos primero nosotros, reconstruirnos si es necesario, reeditarnos y reimprimirnos. Continuemos creando espacios para que más personas escriban o cuenten su historia. Rescatemos nuestra historia y nuestra memoria colectiva. Invitemos a que más niños, niñas y jóvenes sean mediadores culturales y a que sean vínculos generacionales en ese rescate y a generar diálogo, como lo estás generando ahora tú, María Esther. A nivel institucional, como profesionales y servidoras y servidores públicos, considero que es importante el que recordemos quiénes somos y que lo que somos es lo que hace a la institución. A cada institución la conforman personas, seres humanos, con sus propias historias y que son sensibles y están abiertos a otras historias. Y que cuando incidamos en políticas públicas, en la creación de proyectos, programas, iniciativas gubernamentales, veamos esas otredades que hacen que este México sea multicultural, biodiverso y que sus símbolos patrios nos representen a todos y todas, orgullosos y orgullosas de nuestros pueblos originarios, que son parte fundamental de nuestra historia y que es a la vez muchas historias, como lo comentabas, Aarón, la historia de los yaquis. Es toda una historia, es todo un pueblo y que nos cuenta los orígenes de México, ¿no? Y todas esas historias que también en ese instante se están creando en otras partes de México y en otras partes del mundo, ¿no? Tenemos historias de migraciones, historias de exilio, historias de guerras muy difíciles. Estamos con un país, con un pueblo como es Palestina, ¿no? Que está dividido. ¿Por qué no vernos uno al otro y poder mediar en esas realidades que tenemos uno del otro, en nuestras propias realidades, y dialogar? Tenemos a Ecuador, mi país natal, ¿cómo se encuentra en este momento? Creo que es momento de mirar un poco hacia atrás, también ver la historia que tenemos nosotros como países, como continente, lo que hemos vivido otros países a todos los niveles, en nivel político, social, los estallidos que hemos tenido. Que nos sirva esa historia que han vivido para que no vivamos nosotros nuevamente esas historias tan dolorosas. Y bueno, eso es todo. Gracias, Rocío. ¿Qué nos podrías aportar, sobre todo como servidores públicos? ¿Cómo podríamos trabajar esa parte? Servidores públicos que, yo insisto, no tenemos que olvidar que somos personas, ante todo. Sí. Ese es un megatema. Yo creo que es un tema que deberíamos discutir todos los días. ¿Qué significa ser servidor público? ¿No? Porque en principio mucha gente no entiende el concepto, ¿no? O no entendemos el concepto, ¿no? Yo he trabajado muchos años en la administración pública. Como ven, hace un rato que hablaban, te han dado muchas partes trabajando. Y ser servidor público es eso, ¿no? Dar servicio, ¿no?
la gente nos paga para que los atendamos. Entonces, si tiene uno claro eso, pues te debes de brindar, te debes de capacitar, te debes de siempre estar mejorando para ser cada vez un mejor servidor público, porque el que te contrata, el que te paga es la gente para que tú lo atiendas en el marco de tu responsabilidad, ¿no? De tu responsabilidad directa y personal. Y en este tema también, hablando del pensamiento único, y de la historia única, yo soy enemigo del pensamiento único. Yo creo que el pensamiento único, hay siempre épocas donde uno cree que lo que uno ve o estima es lo único que existe, ¿no? Pero si uno analiza la historia y uno ve las situaciones, no solamente la historia, sino las situaciones luego de vida propias de compañeros, compañeras, o situaciones que pasan en países, ¿no? Lo que pasó en Chile o lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Uno pensaría que eran cosas que no iban a cambiar, ¿no? Con Correa en Ecuador se pensó que iba a ser otro mundo y ahora estamos en una crisis terrible, ¿no? O Santiago con Allende y después con Pinochet y ahora con un mundo de intento de renovación, ¿no? Una nueva constitución. Pero yo creo que el pensamiento único es, yo no creo en la inamovilidad, y el pensamiento único me da esa sensación de que es algo inmóvil, que queda y está fijo para siempre. Yo creo que eso no, yo creo en la universalidad del conocimiento. Yo creo que entre más conozcas lo que existe, ¿no? Por esa zona te hablaba del metaverso y del multiverso, porque sí es importante saber dónde estás parado, ¿no? O de dónde vienes, ¿no? Para saber para dónde vas. Entonces, creo que es muy importante tener la universalidad del conocimiento. Yo recuerdo, voy a terminar contando dos anécdotas, una propia personal en Chapingo, y está muy relacionada a este tema de que tiene uno que ver siempre con números y esas cosas. Yo recuerdo el Chapingo y formación técnica, ¿no? Me recuerdo que una de las materias que tenía que cursar, porque si no pasaba, era literatura. Y entonces, ¿esta literatura para qué me sirve? Yo quería estudiar fisiología, zoología, botánica, saber cómo crecían las plantas, cómo hacían fotosíntesis, cómo aprovechar mejor los nutrientes del suelo, ¿no? Cómo se desarrollaba cada planta, ¿no? Pero estudiar literatura, yo que estoy estudiando la Ilíada y la Odisea, ahora están libros tan gruesos, digo, no, mejor ni los leo, ¿no? Fue una lucha con mi maestra de literatura, la primera, que le agradezco mucho, que tenía estas discusiones con ella, ¿no? ¿Para qué me sirve esto, no? Y total que me convenció de la universalidad del conocimiento, ¿no? Porque eres parcial, digo, si nomás sabes una parte de la vida, pues eres parcial. Igual, como ahorita mencionaba Rocío, ¿no? La historia la escriben los vencedores. O sea, la historia de la conquista de Tenochtitlan, pues tenemos la visión de los españoles, ¿no? De los que vinieron, normalmente eran los sacerdotes que venían ahí, pero era la visión de los vencedores. Pero, bueno, existe la visión de los vencidos, pero así en todo la historia la hacen los vencedores, o los hombres, ¿no? Que son los que normalmente escribían, o mujeres que firmaban con seudónimos de hombres, ¿no? Porque si no, no les creían. Entonces, yo creo que en la universalidad del conocimiento. Y termino con una anécdota que a lo mejor, digo, con toda seguridad no vamos a estar de acuerdo, pero ahora que estoy en esta experiencia del Plan de Justicia Yaqui, el Plan de Justicia Yaqui es un programa, voy a hacer un poco de publicidad porque es un programa que luego poca gente conoce, se llama Plan de Justicia Yaqui. El señor presidente de la República está haciendo un programa, un plan para resarcir a la tribu Yaqui, que tiene muchas
muchas historias de vejaciones, de represiones. Una de las más conocidas es en una época a fines del siglo, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, se los llevaron como esclavos, porque como son una tribu muy indómita, no se dejaban dominar ni quitarle su territorio ni su agua, se los llevaron a la península de Yucatán. O sea, ellos que viven en el desierto, en el semidesierto, ¿no? Se los llevaron para allá y pues ellos se resistieron y bueno, murieron miles, ¿no? de yaquis, y aún subsiste la población. Entonces el presidente, con este plan de justicia yaqui, pues tiene que ver con muchas cosas. Lo que estamos haciendo en la parte de la Comisión Nacional del Agua es un acueducto para llevarle agua potable a la población, porque la están tomando de pozos que tienen un agua contaminada por arsénico, principalmente, y ahora van a tomar agua de su río, ¿no? Que era una sin razón, ¿no? Que tomen agua de un pozo que está contaminado, teniendo el agua de su río que está represado y que, bueno, no la podían tener. Ahora la van a tener con un acueducto, y también estamos haciendo un distrito de riego para que cultiven más, ¿no? Pero hay muchas cosas más, ¿no? Tienen cosas de educación, de salud, va a haber más hospitales, cosas para deporte, vivienda, pero de educación se creó una universidad intercultural, la universidad intercultural que está ahí en uno de los pueblos yaquis. Y bueno, como uno se entera de todo, porque son reuniones donde se entera uno de todo, porque ves ahí los gobernadores, es una cosa muy interesante, ahí te enteras de todo, ¿no? Entonces la universidad yaqui tiene maestros yaquis, estudiantes yaquis y un director yaqui. Y obviamente pues hablan yaqui, ¿no? Entonces yo no soy fan del pensamiento único, yo me he puesto a pensar, y a lo mejor con algunos no coincidimos, porque es un tema de fondo, de mucho fondo, y sobre todo con los pueblos originarios, porque es el respeto a la cultura y la tradición, ¿no? Pero yo, como creo en la universalidad del conocimiento, yo pienso que no todos los maestros deberían ser yaquis, ni que todo necesariamente el rector debería ser yaqui, porque te obliga a una sola visión del mundo. Entonces, pero bueno, eso ya está dado, a mí no me tocó decidir, no me preguntaron, nomás yo participé ahí, pero así está, ¿no? O sea, yo creo que en la medida en que sepas el todo, puedes elegir y tomar mejores decisiones. Así también. Gracias. Mil gracias, ingeniero. Y justo la intervención para ir cerrando, en respeto de los tiempos, ya estamos a las 12, les dejamos la tarea, o les dejo la tarea, como mis formaciones de pedagoga, entonces siempre tengo que dar una tarea. Era una pregunta para ustedes, pero en beneficio del tiempo, empecemos a construir el mapa de las historias únicas de Conagua. Sería divino eso, ¿no? ¿Cuáles son? Ya yo declaré cuál era mi historia única cuando me invitaron acá, y misma que estoy deconstruyendo y estoy reconstruyendo al interactuar e ir conociendo todas las historias, porque si aquí trabajamos 2.000 no sé cuántas personas, hay 2.000 no sé cuántas historias, mismas que son cambiantes y mismas que son heredadas de nuestros ancestros y ancestras.